El movimiento barroco se caracteriza por la lucha de contrarios, la oposición de elementos, generando una tensión en la obra que la aleja totalmente de la armonía y del equilibrio renacentista. Cervantes, cuando crea el Quijote, para referirse con ánimos comparativos eh, a otras obras literarias, lo que hace es desprestigiar, en este caso, libros de caballería, por su falta de verdad, por su falta de inverosimilitud, tan contraria a los ideales barrocos contrarreformistas. Estos se componen, los episodios dentro del Quijote, se componen de una justaposición de episodios, donde cada uno se desvía hacia un capítulo nuevo, muy lejos de las típicas historias de caballería. Entonces estas numerosas aventuras son presentadas en diversos planos que le dan una composición de profundidad y mucha semejanza a lo que puede ser, digamos, que un cuadro barroco. Por ejemplo, ahora podemos nombrar cuáles son esos elementos del barroco que se propician en la escritura del género en el libro del Quijote. Por ejemplo, algunos de estos elementos del barroco que se pueden observar es que tiene mayor realismo, es decir, el hombre inserto en tiempo y espacio, donde los personajes ya no son personas idealizadas ni seres mitológicos, sino que son reales. Por ejemplo, Quijote y Sancho son personas pobres, tienen otros elementos como por ejemplo que hay prostitutas, y entonces inclusive concretiza un lugar en específico que es en este caso el pueblo llamado La Mancha. Otra de los elementos que propician la escritura del género en el Quijote es el ilusionismo y el naturalismo. La posición de elementos se compone, ¿verdad?, generando una tensión en la obra que se aleja totalmente de la armonía y del equilibrio renacentista, como era típico, ¿verdad?, en ese entonces. Y el otro elemento característico es la parodia, porque logra con este recurso darle un sentido de burla a estos textos de estilo de caballería. En cuanto a la metaficción, es como su nombre lo indica, un tipo de ficción que hace referencia a otras ficciones o que reflexiona sobre una condición de ficción. En este caso de la novela del Quijote, eh, es una metaficción porque remite a los textos de caballería del castellano y entonces los parodia y lo hace una comedia. Por ejemplo, en esta parte, el narrador principal dice que todo cuanto pensaba o veía o imaginaba, refiriéndose al Quijote, le parecía ser un hecho y pasar del modo en que lo había leído. Es decir, cuando él vio en la página 36 a 37, cuando él vio una especie de venta, se le presentó que era como un castillo con sus 4 torres, los chapiteles, etc. Entonces se puede observar inmediatamente en el siguiente pasaje de la novela, que Quijote entonces le dice a Sancho, ¿cómo dices eso en respuesta a que cuando Sancho le dice que eso no es lo que están viendo? ¿No oyes el rechinar de los caballos, el tocar de los clarinetes, el ruido de los tambores? Entonces Sancho le responde, no oigo otra cosa, sino muchos balidos de ovejas y carneros. De este modo se puede ver destacada, muy clara, la metaficción, porque el narrador está especificando que él se lo está imaginando según lo leyó, el personaje. Y luego entonces cuando se ve el diálogo entre los personajes, evidentemente se destaca que el tipo está medio chiflado y ahí queda patentado. En las imágenes también se pueden observar otros elementos, como por ejemplo a Dulcinea, que era una princesa que aguardaba ser rescatada por este tipo de caballero. Como Quijote no tenía una real, pero lo había leído en las novelas de caballería, él se inventó entonces a este personaje, que era la princesa que él debía de rescatar, de guardar su honor, que entonces se presenta en el texto como Dulcinea del Toboso, pero siempre parte de su imaginación.
Las novelas de caballerías, tal como dice su nombre, no fueron más que una narración idealística en prosa, en la cual le contaban las hazañas ficticias de los que eran los caballeros. La época de auge de esta clase de libros se remonta desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Y entre sus características están una idealización acerca del concepto del amor, la violencia se glorifica, cosa que era bastante atractiva en esas épocas, el nacimiento extraordinario de lo que sería el concepto de héroe al mismo tiempo, tiene una estructura abierta y episódica, por lo que era bastante fácil engancharse con la historia, por a veces lo largo que resultaba. Todas y casi cada una de ellas buscaban una búsqueda de honra y valor constante, cosa que también inspiraba esperanza, por así decirlo, en los lectores de la época. Y además de eso, tienen una especie de geografía y tipos fantásticos, por lo que se puede decir que hasta se remonta en lo que hoy se conoce como fantasía, por así decirlo. Otro tipo de historia que se veía ferviente en lo que serían los libros de caballería eran las novelas pastoriles. Pero estas eran un tema aparte, básicamente, porque estas contaban las aventuras amorosas de uno de los pastores cultos e idealizados en una naturaleza hídrica. Pero, como había dicho anteriormente, esto era más que nada paralelo y no alcanzó como el auge que tenía la historia de caballería en su momento. En vez de quedarse solamente en la prosa, como lo hizo en las historias de caballerías, esta se quedaba por lo que era en mezclar prosa y poesía, al mismo tiempo de mezclar lo trágico y lo cómico en sus aventuras, dando una especie de sentido de tragicomedia en ello. Además de que le da bastante importancia a lo que sería el aspecto sentimental, en vez de tanto de la aventura. Y que también los pastores, que eran los protagonistas de la historia, eran idealizados en gran manera. Uno de los recursos literarios que personalmente de mis favoritos es lo que sería llamado el multiperspectivismo. Es básicamente, y para que lo entienda de una manera sencilla, tomar un mismo hecho y ser contado en varias perspectivas de varios personajes que hayan tenido como que algún contacto con el mismo hecho o al mismo tiempo no. Básicamente pasaría a la hora de contar la versión de la historia de un grupo de personas de manera individual sobre un mismo evento que pasó. Un recurso que se puede ver todavía, que se puede ver todavía muy utilizado en lo que sería novelas como lo es El Juego de Tronos actualmente y otras obras literarias, y ya que viene de hace un par de siglos atrás. Y aquí se da también la oportunidad de no solamente los protagonistas tener una especie de voz, sino que hasta los secundarios pueden participar un poco más en la historia al momento de tener que contar cómo pasaron algunos hechos desde su punto de vista. Ahora bien, ¿qué tiene todos estos conceptos que ver con lo que sería el relato de Don Quijote de la Mancha? Pues bien, lo que más destaca es obviamente el libro de caballerías. Don Quijote se creía un caballero en todo su delirio y pues en ese punto pues él hacía todo lo que pensaba que hacía un caballero, glorificar la violencia con cualquier cosa mundana, tener en mente una princesa idealizada como su último amor a alcanzar, cosa que al final de cuentas no lo lograba muy bien. Y pues también tenía mucha prosa, pero al mismo tiempo lo que sería el otro tipo de relato no se queda atrás. En este caso me estoy refiriendo a lo que serían las novelas pastoriles. Aunque no predomina tanto como los libros de caballerías en Don Quijote de la Mancha, el elemento de tragicomedia es algo que se ve bastante fuerte, por así decirlo, con el Don Quijote, que también caracterizaba a las novelas pastoriles. Y de vez en cuando tiene un poco de lírica, saliéndose de la prosa, lo cual puede también dar un poco de influencia a este elemento.